Up next on Hudson Church. Cuando la situación está más cuesta arriba, cuando usted está al frente del mar y atrás vienen los enemigos, cuando usted está en el horno y lo calientan 7 veces más, cuando la barca y hay tormenta y se está soplando los vientos y la barca hasta que se voltea, ahí cuando humanamente no hay nada que hacer, ahí es donde Dios mete su mano y se glorifica y dice lo que es imposible para el hombre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a poner el título. El título del mensaje de esta tarde es Instrucciones sin sentido. Instrucciones sin sentido. Muchas veces seguir instrucciones no es el plan favorito de nosotros los seres humanos. A veces, siendo honestos, el seguir instrucciones o que nos estén dirigiendo no es algo que nos guste mucho o que nos agrade mucho, ¿verdad? Mayormente a nosotros nos gusta tener el control. Mayormente a nosotros nos gusta dirigir, mayormente a nosotros nos gusta ser los que dan las instrucciones, pero no ser los que reciben las instrucciones. Y no estoy hablando de cosas grandes, pueden ser cosas pequeñas, no tiene que ser algo tan complicado. Entonces, palabras más, palabras menos, podríamos decir que las instrucciones en algunos casos puede ser algo incómodo. No sé si alguien está de acuerdo con esto. El seguir instrucciones a veces puede ser incómodo. Ahora, cuando las instrucciones que nos están dando, nosotros pensamos que esas instrucciones no tienen ningún sentido según nuestro entendimiento, cuando pensamos que las instrucciones que nos están dando no tienen como mucha lógica, entonces ahí se nos crea un gran conflicto dentro de nosotros, ¿verdad? Porque no sabemos si seguir estas instrucciones que no tienen sentido o ser dirigidos por nuestra propia opinión o lo que nosotros pensamos que está correcto. Para explicar esto más o menos voy a usar un ejemplo que me ha pasado, por fe no me pasa más, y es que cuando yo estoy en mi trabajo conduciendo el camión, yo uso un GPS de camión que tiene las dimensiones del camión. Este GPS tiene la altura, la anchura y el peso, y él me guía para que yo maneje por las calles que este camión tiene permitido transitar. Muchas veces yo estoy, pongamos aquí, y yo voy para ese punto y yo miro el mapa y yo miro que hay una calle que me lleva derechito para ese punto, pero entonces el GPS me dice, gire a la derecha. Y yo digo, pero ¿por qué me voy a desviar si yo voy para allá? Entonces yo lo ignoro. Entonces la española sigue, recalculando, gire a la derecha. Y yo la ignoro porque mi entendimiento y mi razonamiento dice que yo si me voy por aquí derecho voy a llegar más rápido. ¿Para qué me voy a desviar? Y la española se enoja conmigo. Gire a la derecha, recalculando. Casi que ella me dice, madre mía, que giréis a la derecha. Yo no sé por qué. Bueno, deberían de usar otro acento en los GPS, ¿no? Fueran de pronto siempre españoles. Un cubano dando dirección. Vira a la izquierda. El punto es que después de yo, dejemos los cubanos tranquilos, que el Señor bendiga a Cuba. Después de que yo ignoro el GPS y me voy dirigido por mi propio entendimiento, me doy cuenta que justo antes de llegar a mi destino me encuentro con un puente o con un túnel que tiene la altura muy bajita y es imposible que el camión pase por ahí. Entonces ahora llegar a mi destino me va a costar más tiempo, más millas, más gasolina, y muchas veces me ha tocado que meterme por calles arriesgándome a que me den un ticket y hasta me suspendan la licencia porque estoy transitando por calles, esto es federal, que no es permitido que el camión pase, por lugares residenciales y esto. Sin contar el enojo que me da conmigo mismo por no haber escuchado las instrucciones sin sentido y dejarme llevar por mi propio razonamiento. En nuestra vida como cristianos muchas veces pasa esto. El Señor nos da instrucciones que nosotros pensamos en nuestro razonamiento que no tienen sentido. Y no solamente pasa, a veces el Señor da instrucciones y nosotros parece como que esto no tiene lógica. Y no solamente eso, también he aprendido que el Señor no siempre le da las mismas instrucciones a todo mundo. Mira, el Señor puede restaurar este matrimonio de aquí dándole un tipo de instrucciones y lo restauró, pero eso no significa que Dios va a usar el matrimonio de aquí con las mismas instrucciones para restaurar este matrimonio. Dios puede usar otras instrucciones.
Dios puede restaurar la economía de esta hermanita aquí de una manera, pero eso no quiere decir que Dios va a usar esa misma manera, esa misma forma para restaurar la economía de esta otra hermana acá. Y esto pasa inclusive hasta en las familias, matrimonios que tienen 2, 3 hijos del mismo papá, de la misma mamá. Dios te puede dar instrucciones de cómo educar al primero, cómo enfrentar la situación con el mayor, y puede que para el segundo esas instrucciones no sirvan, hay nuevas instrucciones. Amén. Estamos claros ahí, ¿verdad? Entonces, los mecanismos de Dios o los métodos que Dios usa no siempre son los mismos. Dios obra por medio del Espíritu Santo de muchas maneras. Dios puede usar diferentes métodos, Dios puede usar diferentes personas. El Señor siempre se va a mover conforme sea su buena, su perfecta y su agradable voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso a Dios por su buena voluntad. Ahora, nosotros no tenemos que entender. Nosotros tenemos que creer y obedecer. Diga conmigo, creer y obedecer. Por medio de las escrituras nosotros nos damos cuenta que Dios ha usado muchos métodos, hay mucha variedad, hay mucha cantidad de milagros, de sanidades, de caída de gigantes, de conquistación de tierras, libertades físicas, libertades espirituales, y muchos de estos milagros y estas manifestaciones sobrenaturales que Dios hizo iniciaron o nacieron de una instrucción que no tenía sentido a la mente humana. En esta tarde vamos a ver solamente unos pasajes para usarlos como ejemplo de que Dios le dio una instrucción a alguien que no tenía sentido y terminó en un milagro y en una manifestación del poder sobrenatural de Dios. Mira, la Biblia habla de Naamán. Naamán era el general del ejército de Siria. Era un hombre que la Biblia, la Reina Valera lo describe como valeroso en extremo. Estaba en gracia con el rey. Era un hombre muy importante. Era el general. Pero este hombre tenía un problema de salud y era que tenía lepra. Su esposa tenía una sierva que habían traído cautiva de Israel. Y esta sierva le dice a su señora, le dice: en mi país natal, o sea en Israel, hay un profeta de Dios que puede sanar a tu esposo. La señora se lo cuenta a Naamán, su esposo, y Naamán hace todas las vueltas, que soy colombiano, todos los trámites para ir donde el rey, conseguir cartas y ir hasta Israel a donde el profeta que sanaba esta lepra. El hombre tuvo fe porque tuvo que hacer diligencias, cargar carros y emprender un viaje para llegar a la casa del profeta. Y mira lo que sucede en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9. La hermanita Laura, prestamos mucha atención en el nombre de Jesús. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Paramos ahí. Esa es la instrucción. Vamos a mirar esa instrucción con ojos humanos. Vamos a mirar esta instrucción con razonamiento, con sentido común. El tipo se pega este viaje y el profeta ni siquiera sale a verlo, sino que le manda un mensajero y le dice que se meta al río 7 veces y usted ya se va a sanar. Esto no tiene sentido. Esta instrucción no tiene sentido. En el país que él estaba seguramente se había metido el río más de 7 veces. Entonces ahí no hay lógica. Miremos lo que pasa en el versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Versículo, ahí vamos a parar. Muchas veces lo que está pensando Naamán lo hemos pensado nosotros. Él estaba pensando mientras iba en el camino: cuando yo llegue allá el profeta va a salir y va a orar y me va a tocar, y así es que Dios va a orar. Y muchas veces nosotros pensamos así. Nosotros queremos que Dios haga de esta manera, entonces que me llamen de este lugar, que esta persona venga, que me abran la puerta allá. Nosotros decidimos, o supuestamente nosotros le hacemos el plan para que Dios actúe. Pero este no es el orden de Dios. Dios hace el plan y nosotros lo seguimos. Amén. Versículo 12.
Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Y versículo 14. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Amén. Y recibió la sanidad después de una instrucción que no tenía sentido. Yo he leído esta historia varias veces, pero preparando este mensaje el Señor me mostró algo muy importante, y es lo que leímos en el versículo 13. Cuando él se enojó y se fue, los criados fueron donde él y le dijeron: sigue las instrucciones. Lo animaron a seguir las instrucciones, y Dios me mostraba cuán importante es rodearnos de personas que nos acerquen al propósito de Dios, personas que nos animen a seguir las instrucciones de Dios. Mira lo que dice Mateo, capítulo 17 y versículo 24. Esta es otra instrucción que vamos a estudiar en esta tarde. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? 25. Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? 26. De los extraños, perdón. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos quedan exentos. 27. Esta es la instrucción, leamos toda la instrucción sin sentido. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás ahí un estatero. Tómalo y dáselo. ¿Por qué digo que esta instrucción no tiene sentido? Porque si yo hoy le digo que vaya y tire el anzuelo en el río Hudson, y el primer pescado que saque, usted va a encontrar lo que usted necesita para pagar los impuestos, esto no tiene sentido si lo vemos con el razonamiento. Amén. Entonces, he usado estos 2 ejemplos de las Escrituras para que veamos que Dios obra de diferentes formas y de diferentes maneras, pero siempre obra de manera efectiva. Siempre lo que Dios dice se cumple. Siempre cuando Dios te dice: métase por ahí, métase confiado que por ahí es. Amén. Entonces vimos el poder de Dios manifestándose con instrucciones que a la mente humana no tienen sentido. Usamos ejemplos bíblicos para que usted pueda ver que no siempre Dios va a usar la lógica, o no siempre Dios va a usar el sentido común para darnos instrucciones. Es más, cuando uno estudia la Biblia se da cuenta que es todo lo contrario. Cuando la situación está más cuesta arriba, cuando usted está al frente del mar y atrás vienen los enemigos, cuando usted está en el horno y lo calientan 7 veces más, cuando la barca y hay tormenta y se está soplando los vientos y la barca está que se voltea, ahí cuando humanamente no hay nada que hacer, ahí es donde Dios mete su mano y se glorifica y dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nada es imposible para Dios. Ahora, en estos 2 escrituras que leímos hay un común denominador, es decir, hay algo que se repite, y no solamente son en estas 2 escrituras, en muchas partes de la Biblia. Y lo que se repite es: uno, que hay una instrucción de parte de Dios, con sentido, sin sentido, como usted le quiera poner, pero hay una instrucción de parte de Dios. Y 2, que hay alguien que cree y obedece. Amén. Hay una instrucción de parte de Dios y alguien que cree y obedece. Entonces, hermanos, no todo en las áreas de nuestra vida está 100% calculado. No todo está 100% bajo control. Porque si todo estuviera así, pues no necesitaríamos fe. Si nosotros tuviéramos el control absoluto de todo, y en todas las áreas de nuestra vida estuviera todo, como diría el Chapulín, fríamente calculado, nosotros no necesitaríamos fe. Pero nosotros sí necesitamos fe porque no tenemos todo bajo nuestro control. Entonces, por eso la palabra de Dios nos anima a que confiemos en Dios, a que echemos nuestra ansiedad sobre Él,
Que todas nuestras preocupaciones o angustias las depositemos en Él y podamos descansar. Y podamos vivir en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Mira, cuando Dios llama a Abraham y le da la instrucción y también le da la promesa, ahí vamos a ver que tampoco hay mucho sentido común. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, a la tierra que te mostraré. Acuérdese esto, porque así dice la Biblia, a la tierra que te mostraré. Y ahí sigue la promesa, ¿no? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás padre de muchas naciones, y al que te bendiciere lo bendeciré y al que te maldijere lo maldeciré. Esa es la promesa que encontramos en Génesis. Ahora, si analizamos esta instrucción con razonamiento, vamos a ver que aquí no hay mucho sentido. Le está pidiendo Dios, le está pidiendo a Abraham, deje su tierra, la casa de sus papás, deje su estabilidad, deje su trabajo, deje todo y váyase, pero no le dice para dónde. Le dice, váyase que lo voy a bendecir, pero no le dice para dónde. Entonces, humanamente eso no tiene sentido. El razonamiento, uno no le encuentra mucho sentido a esto. Amén. Ahora, yo me pongo a pensar cómo habrá sido esa conversación entre Abraham y Sara cuando él recibió esa instrucción. Mija, recoja las cosas que nos vamos. Y Sara le dice, ¿para dónde? No sé. ¿Cuántas esposas de las que me están escuchando fueran seguido a su marido en esa? Bueno, por lo menos yo diría que Charo me diría, Nadir, vaya siguiendo, que yo lo alcanzo. Cuando llega me llama. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 8. Leamos todos en el nombre de Jesús. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahí está toda la historia de Abraham. Por eso es que a Abraham se le llama el padre de la fe, por esto y otro, porque él caminó prácticamente ciego. Él caminó confiado en Dios, con una fe ciega en que Dios iba a cumplir lo que le había dicho. Por la fe, ¿qué estábamos hablando ahora? Creer y obedecer. Entonces, por la fe de Abraham, siendo llamado ¿qué? Obedeció. Creyó y obedeció. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, hermanos, el arquitecto y el constructor de nuestra vida tiene que ser Dios. El arquitecto y el constructor de nuestra familia tiene que ser Dios. El arquitecto y el constructor de nuestro destino tiene que ser Dios. Entonces, el punto principal de este mensaje es que podamos entender que vamos a recibir instrucciones que pueden ser incómodas o que no le vamos a encontrar una explicación lógica en nuestras mentes humanas, pero tenemos que creer y obedecer. Diga, creer y obedecer las instrucciones de Dios. Nosotros no solamente somos sentido común o lógica o razonamiento o sentimientos, nosotros también somos espíritu. Y nuestro espíritu tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que poner en práctica el discernimiento, iglesia, porque no, para poder recibir las instrucciones que vienen de parte de Dios.
Porque muchas instrucciones tienen mucho sentido, pero no vienen de parte de Dios. Hay muchas instrucciones que tienen mucha lógica, pero pueden venir del mismísimo diablo. La palabra de Dios nos anima a que no ignoremos las acechanzas del diablo. La escritura dice que el diablo se presenta como un ángel de luz. Él no va a venir con algo que te molesta, él no va a venir con algo que te incomoda, no, él va a venir con algo que usted se sienta atraído. Amén. Entonces tenemos que tener discernimiento y comunión con el Espíritu Santo para saber qué instrucciones vienen de Dios y cuáles vienen del enemigo. Cuando Jesucristo le dice la palabra de Dios que le declaró a sus discípulos: me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes, y morir, ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús le está declarando eso a sus discípulos. Dice la palabra de Dios que Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle y a decirle: Señor, ten misericordia de ti, que en ninguna manera esto te pase, que esto te acontezca. Y yo quiero que miremos esa escena con razonamiento, con el entendimiento humano, porque para mí esa escena, esa conversación tiene todo el sentido del mundo. El apóstol Pedro llevaba 3 años andando con el maestro. El apóstol Pedro había vivido los mejores 3 años de su vida. El apóstol Pedro amaba al Señor Jesucristo, él amaba a su maestro, y su maestro le está diciendo: tengo que ir a Jerusalén a que me maten, tengo que ir a sufrir, tengo que ir a padecer. Y el apóstol Pedro está viniendo y le está diciendo: maestro, no vaya por allá, maestro, no permita que eso le pase, tenga misericordia de usted mismo. Les pregunto, humanamente, con entendimiento, ¿esto tiene sentido? Tiene todo el sentido del mundo. Pero mira la respuesta que le da Jesús: apártate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Usted sabe por qué Jesucristo se dio cuenta que esa instrucción o esa sugerencia que había hecho el apóstol Pedro no venía de parte de Dios? Porque iba en contra de la palabra de Dios. Porque cuando Jesucristo vino a este mundo, él ya había venido con una instrucción de arriba del Padre. Y la instrucción que le había dado Dios a Jesús el Mesías era que viniera a esta tierra a morir por los pecados del mundo, por los pecados suyos y por los pecados míos. Entonces, cualquier otra sugerencia, cualquier otra instrucción, por mucho sentido que tuviera, no venía de parte de Dios, venía de parte de Satanás. Hermano, esto nos tiene que enseñar algo. Esto nos tiene que enseñar que cualquier instrucción que vaya en contra de la palabra de Dios, cualquier instrucción que no esté en línea con la palabra de Dios, no viene de Dios, sino que viene de Satanás. Amén. Por eso es sumamente importante, y yo sé que yo me vuelvo reiterativo y de pronto hasta cansón, que siempre animo al pueblo de Dios: hay que leer la Biblia. Hay que conocer la escritura para saber qué instrucciones vienen de Dios y qué instrucciones no vienen de Dios. Tenemos que fortalecer nuestra comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, iglesia, es poder en la vida del creyente. En el libro de los Hechos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos consuela, nos guía a toda verdad, nos muestra cosas que van a pasar, nos redarguye. Entonces, necesitamos tener una comunión fuerte con el Espíritu Santo para poder escuchar la voz de Dios más claramente. El Señor nos manda las instrucciones y nosotros vamos a estar disponibles para escucharlas, creerlas y obedecerlas. Una de las promesas que tenemos del Espíritu Santo es de que Él nos va a traer a memoria la palabra de Dios. Pero esta promesa la tenemos que entender. No es que Él nos va a traer a memoria la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y cuando nosotros sacamos tiempo para estudiar la palabra del Señor, en el momento que nosotros necesitamos esa palabra, el Espíritu Santo la va a traer a memoria. Pero si nosotros nunca estudiamos la Biblia, si nosotros nunca nos alimentamos de la palabra, el Espíritu Santo no va a poder traer nada a memoria, porque no hay nada que traer. La Biblia dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Entonces tenemos que fortalecer nuestra comunión con el Espíritu Santo y desarrollar el discernimiento de espíritus, hermano. No todo el mundo que se acerca con un buen espíritu. La Biblia dice probar los espíritus. Entonces, este mensaje no se trata de instrucciones con sentido o de instrucciones sin sentido. Este mensaje se trata de ser dirigidos por el Espíritu Santo y lo que sea que Dios diga, creer y obedecer. No es entender, es creer y obedecer. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? El Espíritu Santo muchas veces nos puede decir, quédese callado. Y esto no tiene ningún sentido porque humanamente tenemos mucho que decir, nos queremos defender, queremos poner a fulanito o a fulanita en su lugar y el Espíritu Santo nos dice, quédese callado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a creer y a obedecer? ¿O vamos a ser dirigidos por nuestra propia opinión? El Espíritu Santo te puede decir, llama a fulanito, y eso no tiene ningún sentido llamar a fulanito. Fulanito no merece que yo lo llame. Fulanito me falló en esto, fulanito me falló en aquello. Es que no siento, ¿verdad? Hemos dicho eso, no siento el llamar a fulanito. Pero nosotros no podemos ser dirigidos por lo que yo siento. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Vamos a obedecer o vamos a ser dirigidos por nuestra propia inteligencia? En el nombre de Jesús, yo quiero mencionar allá algo para terminar. La palabra de Dios, en la ley de Moisés hay muchas instrucciones que podríamos decir que tienen sentido. En la ley de Moisés encontramos ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo, golpe por golpe, vida por vida. Esto era así, pam, pam, pam. En el entendimiento eso hasta tiene lógica, hasta le podríamos encontrar algo de justicia, un poquito, pero algo de justicia le encontramos. Si usted me mata a un hijo, yo le mato uno a usted, lo enterramos, lloramos, pero estamos a mano. Esa era la ley de Moisés en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, que es el pacto donde nosotros pertenecemos, en el pacto de la gracia, el pacto que tenemos por Jesucristo, también tenemos nuevas instrucciones. Y estas instrucciones que hay en el nuevo pacto no tienen nada de sentido. No tienen ningún sentido. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo digo sentido, estoy hablando humanamente, pero por fe los tenemos que seguir, creerlo y tienen mucho sentido. Nicole, dame Mateo capítulo 5, versículo 38, en el nombre de Jesús. Ya con esto nos terminamos. Mateo capítulo 5, versículo 38. Este es el Señor Jesucristo, dice, pues yo, 5:38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Quién le encuentra algún sentido a esto? Porque yo no se lo encuentro. No, hay que ser honestos. Te van a dar una galleta, como dice el pastor, y te están diciendo que pongas la otra, para que no te den una, sino que te den dos. Aquí, pastor, yo no sé, por aquí hay gente que está en la tercera dimensión del espíritu. Ellos están así, dame galleta. Para mí eso no tiene sentido, y estoy hablando humanamente, pero son las instrucciones para nosotros. Estas son las instrucciones del nuevo pacto. Versículo 40. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, lean la segunda parte. Aleluya. Gloria a Dios. No se pongan tristes. 42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto sí tiene sentido. Dame a los que me quieren y a los que no me quieren, échalos para allá. 44.
Pero yo os digo, leamos todos en el nombre de Jesús. Palabras de Jesús, instrucciones para la iglesia. Esto es para nosotros. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Vamos a dejarlo ahí. Versículo 45, hay uno más. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos. Iglesia, la única manera que nosotros podamos seguir estas instrucciones, que nosotros podamos creer y obedecer, es por medio de la fe y por la ayuda del Espíritu Santo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios me los bendiga. Instrucciones sin sentido. Toda la gloria para Dios. Toda la honra y la alabanza para Él.